Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Bienvenidas, bienvenidos, amiga mía, 6ª temporada. ¿Pero esto cómo es posible? I don't know. ¡Qué maravilla! Ay, Dios mío. Es que es muy fuerte, ¿eh? Esta idea que tuvimos así un día y aquí ya abriendo 6ª temporada. No sé, yo no sé en qué momento, pero se lo agradezco muchísimo a las Marta y Katia del pasado, se lo agradezco una barbaridad, la verdad, porque es que nos lo pasamos tan bien, Es que es verdad, aprendemos tanto, es tan bonito toda la gente que traemos aquí y todos los mensajes que nos llegan, ¿no? de disfrutar de los podcasts y no sé, es una experiencia súper bonita. Así que sí, efectivamente, primer episodio de la 6ª temporada. Y tú ya el otro día me estuviste hablando de la 7ª, que yo... Sí. Y en la 7ª podríamos hacer esto en plan de, vale. Claro, es que a ver, o sea, es verdad que para una sostenibilidad de nuestra vida y una conciliación lo más agradable posible y no volvernos locas, pues evidentemente vamos grabando con bastante antelación las cosas que salen en los episodios, ¿no? Por eso nos veréis de repente en tirantes cuando es diciembre y diréis, ¿y estas locas qué hacen? Bueno, pues no es que tengamos la calefacción a 27 y estemos acabando con el planeta un poquito más, sino que los hemos grabado en verano, ¿no? O cosas así. Pero claro, yo ya estoy un poco con la mirada en lo siguiente y en darle una vuelta de tuerca a esto de los episodios, porque bueno, siempre viene bien. Sí, ¿no? sí, que a ver... Un aire fresco. Bueno, recibimos mucho amorcito, muy cálido de la gente que nos escucha, pero efectivamente hay que generar cambios, ¿no? Sí, y bueno, todavía quedan por delante este y 9 episodios más de esta 6ª temporada en el formato habitual y de la manera habitual. Y en la 7ª, pues ya veremos, porque el 7 dijimos el otro día que era un número así mágico, muy bonito, como para generar movimiento y cambio, y entonces, bueno, que no vamos a hacer una cosa muy, muy diferente, muy loca, a ver si estamos aquí generando una expectativa de estas. No, pero bueno, un cambio en la dinámica y en la forma, ¿no? Y va a venir gente muy bonita que tenemos muchas ganas en esta temporada. Sí. Que desde hace meses les hemos tenido que postergar a estas fechas, ¿no? En plan de, tenemos la 5ª ya llena, pero... O sea, que podríamos hacer temporadas mucho más largas, pero a mí me parece que es como más... Yo cuando me pongo delante de una serie con 18 episodios por temporada, luego igual son los mismos, dividida en 2 y ya parece otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco también. Psicológicamente tiene sentido así. Sí, total. ¿Y con qué abrimos esta 6ª temporada de Vive tu Emoción? Pues con aquellos que no pueden vivir su emoción, porque vamos a hablar, que no se dejan, porque vamos a hablar de anestesia emocional. Temazo. Es que no podemos, yo muchas veces pienso, pero ¿nos seguirán ocurriendo temas de los que hablar? O sea, ¿habrá algún momento? Sí. Y la anestesia emocional es que es un clásico, ¿no? Hemos hablado de conciencia emocional, de regulación emocional. Este concepto ha salido una y otra vez a lo largo de los episodios, pero es un concepto tan potente, lo vemos tanto cada día y es algo a lo que muchas personas, en lo que muchas personas se ven diariamente casi sin darse cuenta, que merece un episodio único y exclusivo y además merece abrir la 6ª temporada. Así que vamos a hablar de anestesia emocional. Vamos a hablar de ello y hemos elegido unas esencias, una sinergia para un despertar también, porque oye, nosotros también tenemos nuestras necesidades emocionales. Total. Y quizás hoy pues queremos ponerle foco a esta nueva aventura que abrimos con este episodio y hemos elegido, que por cierto, ha gustado mucho, te ha gustado mucho a ti, me ha encantado. Ha gustado mucho a David aquí en el estudio. Sí. Limón y menta. Limón y menta, que es como muy vivo, muy de despertar, muy de poco anestesiarse. Quiero decir, todo lo contrario a la anestesia. Es que lo has hecho con toda la intención sin saberlo, porque esto es así. Pero es verdad que es todo lo contrario, ¿no? O sea, aromas que son vivos y que te hacen conectar y que te hacen estar en apertura. La anestesia es todo lo contrario, desde luego. Qué maravilla, qué bien hilado, qué bien traído. Toma ya. Pues vamos. Es que son 6 temporadas ya. Claro. No podemos parar. Hemos preguntado en redes
Como siempre. As usual. Sí. Y que hemos preguntado, ¿para qué crees que nos anestesiamos a nivel emocional y de qué emoción te anestesiarías si pudieras? Y es que es muy, muy, muy interesante y agradecemos siempre muchísimo, ¿no? Todas las respuestas que nos dan, porque al final nos hacen mirar el pulso, que obviamente nosotras vemos en consulta y con lo que trabajamos, pero es verdad que, oye, pues una mirada un poquito más grande. Así que gracias siempre por seguirnos el rollo, ¿no? Y por contestarnos a estas preguntas. Pues la gran mayoría de personas hablan de esa anestesia a nivel emocional para no sufrir, para sobrevivir, para protegerse, o incluso, más específicamente, han hablado también de para sobrevivir en relaciones disfuncionales, que ya hablaremos si hay que sobrevivir a ellas o no, ¿no? Porque igual el objetivo no debe ser sobrevivir, ¿no? Pero bueno, puedo llegar a entender el mensaje, ¿no? Contextos hay muchos. Muchísimos. No juzgamos. Por supuesto que no. Entonces, de alguna manera, lo que busca esta anestesia emocional o lo que buscamos es pues dejar de sufrir, protegernos y sobrevivir. O sea, que apela a la seguridad psicológica, ¿no? Es un recurso que de alguna manera utilizamos porque nos aporta o nos genera seguridad. Probablemente una falsa seguridad, y ahora vamos a hablar de todo esto, ¿no? Pero una y otra vez se demuestra esto de lo que siempre hablamos, que es que nuestro cerebro, nuestra mente busca protegernos, busca hacer cosas que en muchas ocasiones no nos ayudan y que luego encontramos en terapia, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué respondo de esta manera? ¿Y por qué me muevo de esta forma en el mundo? Y sin querer generalizar y sin querer simplificar al máximo el funcionamiento del cerebro, pero un poco dentro de toda nuestra trayectoria y demás, hay una parte muy, muy, muy importante de buscar esa seguridad. Justo, y además que, a ver, a mí me gusta diferenciar la anestesia emocional del impermeable emocional. Muy bien. Porque efectivamente hay momentos donde tenemos que protegernos y es necesario, es sano, es funcional, pero no podemos vivir continuamente en esa sensación hipervigilante de protegerme de amenazas. Entonces, una cosa es que, oye, que hoy llueve, me pongo el impermeable y salgo a la calle, pues metafóricamente hablando, en este momento de mi vida o en esta interacción con esta persona, un buen impermeable emocional, que además tenemos una Mati dedicada a este concepto, puede ser súper inteligente. Y otra cosa es que yo me anestesie, porque cuidado con esto, si yo me anestesio para todo. Entonces, claro, hay gente que dice, me anestesio fíjate qué emociones han elegido, del miedo, de la rabia y de la tristeza. Además pusimos en esa escala de qué emoción te anestesiarías si pudieras, hemos puesto miedo, rabia, tristeza, amor, alegría. Nadie se anestesiaría ha clicado amor y alegría. Todo el mundo pretende anestesiarse del miedo, de la rabia y de la tristeza, ganando el miedo y la rabia con bastante goleada la tristeza. Ganándola a la tristeza. Ganándola. La gente prefiere anestesiarse del miedo y de la rabia que anestesiarse de la tristeza. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que si yo me anestesio para no sentir ese miedo, tristeza y rabia, y ahora nos detenemos un poquito en eso, te vas a anestesiar para la alegría, para el amor, para todo lo demás también. Claro. Y ahí es donde de pronto ya no es tan interesante. Ya me puedo acercar a consulta a decir, ¿qué me pasa? Que no me ilusiono, no vibro, no tengo la sensación de que merezca la pena nada, ¿no? Claro, pero fíjate qué interesante que lo que acerca a consulta es cuando no nos estamos acercando, no nos estamos permitiendo, no sabemos por qué o no estamos sintiendo emociones que siempre se han catalogado como positivas, como agradables, como bonitas, como deseables. Y en cambio no lo hacemos si de repente detectamos que somos una persona que no conecta nunca con la rabia o hay gente que sí, que viene con conciencia así, llama a la puerta y dice, bueno, es que yo no me enfado nunca, a ver qué pasa aquí, ¿no? Pero no suele ser porque no me enfado nunca, suele ser porque las consecuencias de no enfadarse nunca, ¿no? Pues claro. Nos pongo límites, pues hay personas que pasan por encima de lo que yo... Pero no suele ser porque, qué raro, ¿no? Que yo no me enfade. No, suele ser algo que a la gente le gusta. Claro, es bueno, es bonito, es fácil, cómodo. Claro, eso es. Claro, pues el caso es que lo primero que necesitamos, o cuando a mí me llegan pacientes no llegan diciendo estoy anestesiado emocionalmente, no. Pero lo percibes. Pues yo
entro desde la psicoeducación emocional. O sea, necesitamos una información de que todas las emociones son necesarias, porque la anestesia ha venido por algo. Entonces hay veces que es el contexto familiar el primero que estaba anestesiado y entonces no había expresión emocional. Claro. Y si la emoción aparecía, enseguida se tapaba, como no, esto no puede aparecer porque no sabemos gestionar esto. Entonces directamente he crecido con esta anestesia poco a poco, o me han hecho mucho daño y he considerado que la anestesia era una solución. Porque cuántas veces, cada vez menos decir, cuántas veces hemos recibido quítame las emociones que me entorpecen. Uh-huh. Me entorpecen porque no soy eficaz y no rindo lo suficiente. Me entorpecen porque me hacen dudar. Me entorpecen porque me relaciono peor con el otro. Vale, pues entrando desde la psicoeducación, que tenéis en este podcast infinidad de episodios que explican pormenorizadamente la función de cada una de las emociones, por lo menos rescatemos que el miedo es la emoción que nos aporta seguridad y nos protege de las amenazas reales, que la tristeza nos aporta desarrollo y es la emoción más inteligente que detecta las pérdidas y busca las soluciones para dejar de perder, y que la rabia es la emoción de vitalidad maravillosa que detecta las injusticias, las mentiras, las manipulaciones, los engaños, las traiciones y corta con lo insano. ¿De qué te quieres anestesiar? O sea, no te anestesies de esto. ¿Qué quieres? ¿Amenazas, pérdidas, injusticias en tu vida? Total, no huyas de esto. Si aún así te sigue explotando la cabeza porque no puedes comprender que la tristeza sea la emoción del desarrollo inteligente y que la rabia y el miedo tengan una función necesaria, bueno, pues os invitamos a que vayáis a nuestra página web y vayáis al apartado de taller gratuito, donde vais a poder escuchar durante una horita aquí a estas dos señoritas contándoos pormenorizadamente cada una de las emociones y por qué funcionan de la manera que lo hacen y por qué son extremadamente necesarias para nuestro bienestar psicológico y emocional. Pero y que importantísimo. Y que lo hicimos gratuito precisamente porque sentimos que esto tiene que estar al alcance de cualquier persona. Es nuestro leitmotiv, ¿no? O sea, es como de, por favor, que esto lo sepa el mundo, porque es muy importante y muy necesario que nos coloquemos de manera organizada, ordenada, estructurada y con sentido a nivel emocional, que alguien nos lo explique. Entonces, bueno, desde el modelo desde el que nosotras trabajamos de ingeniería emocional, pues ahí está disponible absolutamente para todo el mundo, más todos los episodios del podcast que van en esa línea, ¿no? Pero recogiendo lo que decías, ¿por qué nos queremos nos queremos emocionarnos? Sí, porque emocionémonos. ¿Por qué nos queremos anestesiar de emociones que tienen una función tan importante? Pues básicamente y principalmente porque en su forma, y en su forma a veces con un volumen más elevado, son desagradables. Estas tres nos hacen sentir cosas que no son fáciles de sostener. Y si nuestro entorno no lo ha sabido sostener, no nos ha enseñado a sostenerlo, el mundo no nos ha enseñado a ello, pues al ser desagradable intentamos lo máximo posible quitárnoslo de en medio. Porque además vamos a tener siempre un mensaje por otro lado de qué bien cuando estás bien, qué gusto cuando estás así, ves qué bien que lo puedes resolver y así yo no tengo que sentir la incomodidad de verte mal. Entonces habla mucho más del otro, por supuesto, ¿no? Pero por eso precisamente intentamos anestesiarnos de emociones que son importantísimas. Bueno, pues resignifiquemos esto. Gestiona, atenúa, regula, pero no te anestesies de ninguna emoción. Algo malo va a pasar. Claro. Si te anestesias de una emoción. Y a veces, como decíamos al principio, no es una elección tan consciente. A veces esa anestesia emocional es casi supervivencia, ¿no? Mira lo que han puesto. Claro, al final he necesitado durante una etapa de mi vida, durante un momento concreto, poder anestesiarme para mantenerme durante un tiempo sin demasiado conflicto, demasiado problema, sin cuestionarme demasiado, porque era lo que en ese momento necesitaba. Entonces, pues como hemos dicho al principio, ¿no? Si es un impermeable que yo sé que va a tener un principio y un final y que tiene una intensidad, pero que después voy a poder atenderlo y tengo los recursos, y esto lo trabajamos en terapia, ¿no? Poder tener la conciencia clara para poder saber esto que me viene ahora lo puedo atender ahora mismo, o lo tengo que dejar un poquito aquí, pero lo recojo, vuelvo a ello.
y lo atiendo. Y esto se trabaja y esto se puede hacer, ¿no? No es controlar el mundo emocional, es poder ir bailando con él sin que nos abrume, ¿no? De alguna manera. Pero hay veces que no es tan sencillo. De hecho, ahora perdona que te corte con esto, porque es que cuando colgamos esta ilustración del impermeable emocional, uno de los comentarios decía, qué interesante, qué inteligente y qué valioso, ¿cómo se hace? Y claro, depende de cada persona. Claro. Depende, pero probablemente distanciándote de la situación como para coger perspectiva y entender que en ese momento probablemente no es el momento en el que tienes que reaccionar, ni tienes que responder, ni tienes que intentar hacer, sino que dándote un poquito de tiempo, porque el tiempo regula mucho también, la distancia también, pero claro, depende de la persona, ese impermeable se pone de una manera o de otra. Es que esto sería hasta irresponsable que diéramos una receta. Claro, o sea, es que esto es la situación de cada persona y hay personas que son capaces de decir, bueno, esto es un melón bastante grandecito y ahora mismo no lo puedo abrir, ¿no? Y voy a abrirlo en otro momento. Y hay otras veces que tiene que ver con reacciones más rápidas, pero como trabajaba el otro día en sesión, al final a veces que queremos regular emocionalmente en el momento, ¿no? Es como es que me pasó esto y reaccioné de esta manera. ¿Qué hago para no hacer eso? Y es como, ya, bueno, es que la regulación de este momento no nace en este momento. Nace en toda la semana que vienes sobrecargándote con millones de historias, que no te estás atendiendo, que no te estás poniendo conciencia, que estás anestesiándote para no sentir eso, porque ese malestar es algo súper incómodo para ti y entonces, claro, te has cargado y sobrecargado tanto que has llegado a este punto y has contestado mal. Claro, es que yo no quiero contestar mal ya, pero es que la regulación no está en ese momento, la regulación viene el lunes, estamos el sábado. Desde el lunes teníamos que haber estado haciendo un ejercicio de prevención. ¿El lunes o años A? O años A, efectivamente. A mí me gusta mucho entender este concepto que dice que la libertad está entre el estímulo y la respuesta. Es decir, desde que llega este estímulo, pongamos un compañero de trabajo que me habla de una forma que no me gusta, o bueno, pues un amigo que se queja de que estoy ausente, algo que de repente ocurre, hasta que yo reacciono y doy respuesta, hay un tiempo muy cortito o demasiado grande en función de la persona, claro. Pero que yo sea capaz de gestionar ese tiempo y lo que tenga que hacerlo ahí, para que eso que ha venido a moverme saque de mí pues la respuesta emocionalmente más inteligente, más funcional, más responsable con el otro y conmigo, pues en eso depende. La libertad está en ese pedacito, ¿no? Claro, pero eso no lo podemos hacer si estamos sobrecargados, estresados, desregulados desde hace un montón, ¿no? ¿Y qué nos ocurre? Que vivimos en una sociedad que vive así, que ha comprado esta forma de vivir. Hemos comprado vivir en un estrés crónico. Hemos comprado vivir en una locura transitoria que es menos transitoria de lo que debería y de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, claro, al final vivimos en un sistema y en una manera de relacionarnos y de estar en el mundo que nos permite, que lo que invita es a anestesiarte para poder descansar. Porque de esa manera yo puedo pararme y descansar de todo este ruido que hay a mi alrededor. Pues entonces, claro, ¿dónde me anestesio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Es el recurso más fácil, el recurso más rápido y es un recurso que cada vez es más habitual porque a nivel corporal, que es el cuerpo el que nos da toda la información valiosísima de nuestro mundo emocional, aunque queramos callarlo o aunque no queramos mirarlo, si atendemos a ese cuerpo va a estar gritando y va a estar diciendo muchísimas cosas. Pero si no le atendemos, ese cuerpo, para sobrevivir, se anestesiará. De hecho, a sociedad más estresada, sociedad más anestesiada. Es decir, sin duda, como sigamos por este camino, nos anestesiaremos y generación tras generación cada vez más anestesiada, porque es que no hay otra forma de sobrevivir, sino... Claro. Y quería traer un ejemplo que en este concepto que tú decías de darnos el permiso de parar y de... ¿no? Yo ayer... Sí. Lo voy a contar. Cuéntalo. Yo ayer era una desregulación con patas. Y entonces teníamos una reunión que pretendíamos que fuera muy efectiva. Sí. Pero mi desregulación por cansancio y por estrés, por agobio, por lo que sea, llegaba a tal nivel que yo ni siquiera entendía el idioma español. Es que fue un poco así, la verdad. Sí, era en plan de, no me estás entendiendo hoy nada, ¿no? O sea, no, nada. ¿qué está pasando?
El cerebro entra en colapso, entonces yo ya no entendía las palabras que salían por tu boca, ni por la tuya, ni por la mía. Entonces, claro, tú hiciste una cosa, dijiste, paramos, cerramos reunión, te preparas un té o lo que necesites y te das un tiempo porque estás necesitando esa regulación. Claro, tenemos la inmensa suerte de que efectivamente, nos cuidamos, nos vemos, sabemos lo que necesitamos y nos damos los permisos. Pero yo me imagino, en una multinacional, una oficina llena de gente, ¿quién se va a parar a decir, uy, hoy estás desregulada además, tómate un descanso? No nos piden eso. Entonces, claro, ¿cuál es la alternativa? Me anestesio. Claro. Me anestesio o al revés, o exploto emocionalmente contra todo, ¿no? Me quedan como remedios los extremos. Entonces, bendita la suerte que yo tengo, Dios mío, de haber encontrado a esta mujer en el mundo. Y la vía. Pero qué afortunadas somos, qué privilegiadas, porque no es lo normal. Entonces yo cuando acompaño a personas que me traen situaciones del trabajo muy difíciles, entiendo que a veces hay que sobrevivir a esto, ¿no? Pero ¿qué me preocupa muchísimo de esta anestesia emocional? Que cada vez escucho más discursos de desesperanza, de desilusión, de falta de sentido. De vacío. Y eso, exacto, ese vacío me preocupa como psicóloga y como persona. Claro. Y al final, ¿cómo llenamos ese vacío? ¿No? Porque cuando hay desesperanza, cuando no encuentras el sentido, cuando las cosas parece que da igual lo que hagas, ¿no? Que vivimos además en un mundo cada vez más... No sé si esta es una idea generalizada, ¿no? De que cada vez vivimos en un contexto más hostil que el anterior, pero es que la verdad yo lo creo, ¿no? Entonces siento que, que con que todo es como lo malo, bucle, que luego vuelve cuando le des demasiado fácil, entonces... Sí, y yo siento que vivimos en un mundo muy complejo a muchísimos niveles y sostener emocionalmente el ritmo de este mundo, las catástrofes, las desgracias, los dramas y la absoluta conexión constante y conectividad constante que tenemos con la gran cantidad de información que manejamos diariamente, con toda la conectividad que tenemos con tantísimas personas, ¿no? Porque al final, en tu día a día, o sea, tú piensas, te vas atrás en el tiempo y piensas, bueno, ¿y cómo hacían nuestros padres para ir de viaje sin GPS, ¿no? Para llegar a los sitios. O sea, ¿esto cómo hacías? Claro, o sea, son cosas que entran en tu vida que entiendes como súper normales. Pero claro, yo muchas veces pienso... Claro, y el poder de conectarnos, el poder de estar siempre a través de WhatsApp o a través de cualquier red social, siempre conectado con otra persona, lo hace muy esclavo también. Porque siempre tienes esa lista, o yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que tengo 3.300 millones de WhatsApp sin abrir, en plan de, bueno, mira, si es urgente me llamáis, por favor, porque esto yo lo atenderé en el momento que... Pero está dentro de mis to-dos, ¿no? Está dentro de mi lista de cómo hago esto, cómo hago lo otro. Entonces, yo creo que esta sociedad en la que estamos tan conectados con tantísima información, con tanto estímulo, pues nuestro cerebro está completamente saturado de tantísima información. Entonces busca formas de desconexión. ¿Y cómo son esas formas de desconexión o de anestesia? Pues por ejemplo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son un claro ejemplo de cómo el scroll continuo y absoluto nos mantiene dopaminérgicamente activos a nivel neurológico, pero lobotomizados a otros niveles, ¿no? Entonces eso te desconecta de ti, te desconecta de tu entorno y te conecta a través de una pantalla, pero de una manera completamente superficial y perdiendo un tiempo infinito, valiosísimo, no para que sea productivo, sino para también perderlo, pero en otra cosa mucho más conectada con uno, ¿no? Pues las redes sociales podían ser una forma de desconectarse o de anestesiarse. Fíjate la perversión respecto a las redes sociales o en general todo lo que tiene que ver con la información que entra de esa manera, con ese formato, que es el que nos da tanto ruido que necesitamos anestesiarnos y nos anestesiamos con ese ruido. Con más ruido, claro. Y es perversísimo. Mucho. Estamos generando una perversión a nuestro propio cerebro, en nuestro cuerpo, evidentemente a nuestras emociones, que cada vez es más tenaz, cada vez es más fuerte. Entonces necesitamos como esa distracción de apagar, ¿no? Pero sin embargo le tememos al silencio. Le tememos a eso, a no estar activos. ¿Cuántas personas
por favor, en un momento dado donde a lo mejor dices, ay, mira, pues llevo toda la mañana con el ordenador, me voy a poner a comer tranquilamente y decides que mientras comes, pues te pones con el móvil un rato. O la tele. O la tele. Y dices, pero si es el momento de silencio, si la información que te ha entrado ya te ha saturado, permítete este tiempo de silencio, digo, a nivel ruido mental. Y yo conozco muchísimas personas que llegan a casa y ponen la tele, aunque no la vean, ¿no? Es como un ruido que acompaña, y veces que es verdad que estas personas pues viven solas y dices, bueno, pues así siento como un poco más de compañía. Pero es verdad que yo muchas veces me descubro en casa, por ejemplo, sin tele, sin música, en silencio absoluto, que lo valoro muchísimo ahora más que nunca, en las noches en las que muchas veces trabajamos, ¿no? Que es muy gracioso porque es como de repente cae el mundo, se apagan las luces de las casas, se enciende nuestro flexo del escritorio y hay silencio y no hay movimiento y nosotras podemos trabajar todo lo que quizás no hemos podido a lo largo del día, ¿no? Porque hemos elegido estar en otro sitio. Pero es verdad que esto que decías, que al final es muy perverso, fíjate que intentamos desconectarnos con algo que en el fondo, o sea, no puede parar de generarnos emociones. O sea, nos generan emociones cada cosa que nos pasa diariamente. Pero si tú estás en un scroll infinito en las redes sociales, estás constantemente conectando con emociones, porque hay vídeos de todo tipo. Y hay información de todo tipo que, pues mira, un vídeo, pongámonos en nuestro propio ejemplo, en nuestras propias carnes, de un vídeo de no sé qué psicóloga que ha hecho esta formación y entonces nosotras entramos en esta idea de síndrome del impostor, de quizás, mira, yo esta formación no la tengo y claro, no soy tan buena psicóloga como esta. Venga, comparación. Luego, otra madre que ves que ha hecho para llevarse al cole para sus hijos no sé qué menú de no sé cuánto. Ya aparece la culpa porque tú no lo has hecho. Otro porque... O sea, quiero decir, aparte que nos vamos a autorreferenciar todo el rato en todo lo que vemos, porque al final todo lo vamos a llevar a nuestra propia vivencia, es imposible que estemos scrolleando en las redes sociales completamente lobotomizados sin sentir nada. O sea, es que estamos sintiendo. Lo que pasa es que o si le ponemos mucha conciencia nos acaba abrumando y si no le ponemos ninguna conciencia pues seguimos en esa anestesia, ¿no? De hecho, me parece un perfecto entrenamiento para anestesiarte poco a poco. Claro. Permitir que esas emociones tengan segundos. Que muy poquitos segundos en ti para decir, uy, me atrapa, siguiente vídeo. Ah, mira, gatitos, ternura, bien. Esto vale. Un rato. Pero esto es un gran entrenamiento para la anestesia emocional. Y me preocupan mucho las generaciones que vienen con esto bajo el brazo. Tremendo. Entonces, bueno, en cierto modo incluso, o sea, es el miedo que le tenemos a mirar, a sentir, porque al final nos podemos distraer de muchas maneras. El propio trabajo. Y los excesos de trabajo son un gran distractor. Maravilloso. Tengo tanto que hacer, no me puedo parar yo a qué siento, que no sientes, que el otro que le pasa. O sea, no puedo pararme a esto. Ah, vale, esto sí. De hecho, en nuestra profesión es muy interesante la forma en la que como profesionales gestionamos esto. Porque nosotras acompañamos en la gran mayoría de las ocasiones el malestar de las personas y las dificultades en su día a día. Y esto, una sesión tras otra en el día, acaba cargando, ¿no? Y tenemos que hacer nuestro trabajito personal como para ir gestionando de la mejor manera posible toda la energía de todo el mundo que acompañamos, ¿no? Pero claro, ¿y si nosotras estamos mal un día? Porque somos humanas y tenemos una vida y nos pasan cosas aparte de lo que trabajamos, y entonces decidimos anestesiarnos con los problemas de nuestros pacientes. Esto es un mensaje que yo lanzo, ¿no? Un plan de, bueno, a ver que cada uno reflexionemos sobre lo que hacemos, porque es verdad que hay veces que dices, bueno, oye, pues me ha ayudado porque es un problema que ahora mismo está preocupándome, pero tomar cierta distancia de él en este ratito, bueno, pues me libera y conecto y salgo un poquito de esto y también está bien y es una estrategia de regulación emocional. No desconecto completamente de lo que me pasa, sino que lo aparto un ratito, como hablábamos, ¿no? Antes, o estoy pasando un momento muy complicado en mi vida o un día muy difícil por X y me puede el compromiso o me puede el poder anestesiarme y poder
desconectar completamente de eso que me está pasando. Entonces, a veces hay un ejercicio de responsabilidad por nuestra parte de decir, hoy no soy la mejor persona para ti, hoy no soy la mejor persona para acompañarte y es tan valioso tu tiempo y lo que me vas a contar y lo que hacemos aquí que es mejor que lo hagamos otro día, ¿no? Y que busquemos otro hueco y disculparnos por el tiempo de la persona, por supuesto, pero creo que es un ejercicio de responsabilidad muy grande que habla de no me quiero anestesiar y como yo aquí trabajamos que tú no te anestesies, el mal ejemplo. Es un buen ejemplo que yo no me anestesie y te explique desde mi vulnerabilidad esto que me pasa, ¿no? Claro, eso es. Aquí como en todo tenemos que encontrar siempre como los grises, ¿no? Eso es. Porque tampoco hay mucho malestar en las personas que la emoción domina su vida y de pronto les limita. Claro. Entonces, de alguna manera, no sé si alguna persona sí llegaría a anestesiarse, lo veo complicado. O sea, no creo que sean personas con tendencia a la anestesia, quizás alguien sí, pero cuando alguien tiene una conciencia emocional muy elevada, una sensibilidad hacia su cuerpo, sus emociones, todo, también les veo sufrir a veces, porque claro, es como son esclavas de esto, ¿no? Que están sintiendo y lo que está pasando, domina su vida en cierto modo. Claro. Ni una cosa ni la otra. Que hay etapas en nuestra vida donde de repente tendemos más a esa conexión con nuestro mundo emocional o hiperconexión. En otras etapas, una desconexión tal como la anestesia. No podemos pretender viajar todo nuestro camino vital en un equilibrio permanente. O sea, es que sería utópico, incluso, no sé si ni siquiera atractivo, ¿no? Claro. Entonces, y tampoco podemos olvidar de procesos en los que puedes estar sintiendo precisamente ese vacío, esa desesperanza, apatía, etcétera, etcétera, que estemos hablando de que estamos entonces en un proceso depresivo, por ejemplo, ¿no? O en un proceso de duelo en el que vamos a estar conectados con otra cosa, ¿no? Y no vamos a estar casi como... A mí hay un término que me parece que es muy representativo de estos momentos que tiene que ver con el vivir por inercia. Uh-huh. Es como de, bueno, sí, soy funcional. Ok, voy a trabajar. Ok, sí, puedo hacer cosas e incluso sentir alegría de vez en cuando, pero es la inercia de la vida, ¿no? No piso, no me sumerjo en la vida como tal, vivo por inercia. Y esto muchas veces tiene que ver con procesos psicológicos que vienen acompañados de anestesia, pero no con la anestesia como tal, como un recurso, ¿no? que se utilice. De hecho, hay mucha anestesia emocional escondida en qué regulada esta persona. Uh-huh. Entonces, está muy regulada emocionalmente, qué equilibrio, siempre está como... Siempre bien. Y realmente lo que esconde es qué funcional esta anestesia, ¿no? Entonces, qué interesante es esto. Y qué interesante es como profesionales verlo desde el otro lado y esperar a que la persona lo descubra, ¿no? Es como de, todo bien, muy bien, vale, seguimos, hasta el día que de repente dicen, bueno, igual no estaba todo tan bien. Vale, bueno, de todo hecho, lleva algún momento. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la del desván. Ay, sí, me encanta, cuéntala, por favor. Que es, bueno, pues en este afán natural, biológico, adaptativo de seguir adelante y seguir, la vida nos va trayendo desafíos y unos más grandes, otros más pequeños. La idea es seguir adelante, que no me paren estos acontecimientos. Bueno, pues esto lo que va haciendo es que, en cierto modo, desatienda eso que me está pasando, invalide que esto me está afectando o me anestesie con esto, le quite importancia y le diga, esto no me va a parar a mí, yo tengo que seguir adelante. Entonces, la metáfora es ilustrar nuestra cabeza como un desván, un trastero, donde voy metiendo todos esos acontecimientos que no atiendo. No le estoy prestando atención. Entonces lo meto ahí como para no verlo. Lo que hacemos con los objetos que metemos en un trastero, ¿no? Que no molesten. Y entonces, claro, pues ahí voy metiendo todo a lo largo de la vida y un día, que no tiene por qué ser el acontecimiento más traumático que he vivido, cuando voy a abrir el desván está tan petado, tan lleno, que se cae todo, ¿no? Explota. Claro. Y la persona se derrumba y se rompe. Y muchas veces vienen con esta idea de, pero con todo lo que me ha pasado en la vida, ¿cómo me va a tirar esto? Si esto es lo menos importante. Bueno, pues porque hay muchas cosas que desatendiste, muchas cosas de las que te anestesiaste o invalidaste. Claro.
Porque de alguna manera a mí visualmente se me asemeja como abres la puerta, lanzas la última cosa porque ya no entra y cierras, ¿no? Ahí apretando a ese desván y claro, ya porque ya la última cosa que metiste ya entró con calzador, ¿no? En el desván. Exacto. Eso no quiere decir que esto tan chiquitito, bueno, es que lo has llevado a un extremo demasiado grande. Que no sé si en tu entorno también lo hay, también este mensaje de, es que ahora todo hay que trabajarlo, es que todo hay que mirarlo, es que ahora todo, madre mía, qué piel más fina. Claro. Y dices, bueno, a ver, yo de verdad estoy de acuerdo que hay gente que se sobrecarga emocionalmente y que se desborda, ese desbordamiento emocional que es tremendamente difícil y doloroso de sentir. Pero bueno, claro. Hay pero hay que mirar las cositas. O sea, yo soy firme defensora de que al final todo lo que podamos mirar y atender y poner en conciencia siempre va a ser un regalo, aunque a veces es un regalo incómodo, porque dices, joder, ya he visto esto y ahora no puedo hacer nada con esto, ¿no? Pero no puedo hacer nada, no. Ahora tengo que comerme esto y ver qué hago con esto. Ahí está la aceptación de las cosas que nos ocurren y el poder que también nosotros tenemos para entonces, ya que tengo esta información, jugar con ella a mi favor. Quizás es porque nosotras trabajamos esto constantemente y vemos lo valiosísimo que es, ¿no? Pero claro, volvemos a esa idea colectiva que suele haber sobre este sostener el malestar. Pero hay un concepto que yo creo que va un poco en la línea de este mensaje del que hablas, que tiene que ver, y que nosotras ya hemos hablado alguna vez de esto, que tiene que ver con la patologización del malestar, ¿no? Estamos viviendo en una gran cantidad de información. Yo creo que ha habido evidentemente una ola de conciencia en salud mental desde el COVID y todo lo que tuvimos que vivir a través de la pandemia, y en los años posteriores ahora estamos como recolocándonos un poco, ¿no? Ha sido como muy una ola muy grande y ahora está como el mar volviendo un poquito a su cauce, pero por suerte no vamos a volver a tiempos anteriores, ¿no? Yo creo que ya está, este melón ya se ha abierto y este melón ya está encima de la mesa y nos lo tenemos que comer, ¿no? Y ver un poco cómo hacemos. Pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que ser muy responsables cuando divulgamos sobre salud mental y cuando la trabajamos, y tener como muy en conciencia que no puede ser que lo que nos ocurre en el día a día, el malestar y las emociones naturales inherentes a vivir, sean patologizadas y sean llevadas a un extremo en el que todo hay que trabajarlo, todo hay que mirarlo, todo es susceptible de ser un síndrome y de llamarlo, de acompañarlo de una etiqueta, ¿no? Porque entonces estamos estamos como poniendo en una camita la experiencia de vivir. Y como vives, te pasan cosas. Y como vives, la vida te revuelca por el suelo y te tienes que levantar. Y te llenas de barro y te levantas y haces así, te quitas el polvo y a veces sigues. Y otras veces no te puedes quitar el polvo tan fácilmente y te tienes que quedar allí sentadito. Tienes heridas, quizás. Claro, curando esas heridas, ¿no? Porque no te puedes levantar tan fácilmente y echar a correr. Pero vamos a tener siempre ese equilibrio, ¿no? Tan difícil, yo creo, muchas veces, pero que tiene que ver precisamente con entender que sí, miremos, pero miremos con responsabilidad y miremos con conciencia y atendamos sin colocarnos en ese lugar en el que parece que todo tiene que ser fácil, sencillo, si no me gusta y es incómodo me voy, porque aquí los límites tal, y es como de no, es que a veces precisamente te tienes que quedar donde es incómodo, porque si no, nos pasa que se llega a consulta y de repente se sale corriendo porque uy, es que me vas a hacer mirar en lugares que son incómodos. Sí, claro, bienvenido, este es el proceso de terapia, miramos lo incómodo y miramos lo difícil y confrontamos las cosas que fuera no toleras que se confronten, ¿no? Y este es nuestro trabajo. No solo decir, ay, qué bien, qué bonito, qué estupendo, qué bien, que venga, a tope. También lo decimos, pero hay que... A veces somos cheerleaders. Claro. De nuestros pacientes. Claro, y está muy bien, porque bueno, es parte también del proceso y en función de cada persona. Pero ojo y cuidado, ¿no? También con esa parte, porque claro, si patologizamos todo y todo genera mucho malestar y todo genera mucha incomodidad, la tendencia más rápida es anestesiarnos, porque al final no puedo ni sostener media cosita que me ocurre en la vida. Claro. No es la idea. No es la idea ni es lo que queremos transmitir a nuestros siguientes, los que nos siguen, ni a nuestra gente. Porque al final
tenemos que tener bastante juicio crítico para ver que algo es una anestesia. Claro. Porque entra muy sutil a veces, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, pues esa distracción constante es una causa, una forma de anestesiarse muy a mano. Claro, y al final tiene también como muchas consecuencias. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero claro, hablamos de esto qué consecuencias tiene para las generaciones que vienen, muy malas, pero ya lo podemos ver en nosotros mismos y en nuestras propias carnes, ¿no? Yo me he dado cuenta de una cosa que me da una rabia tremenda. Bueno, una pena tremenda. Me da rabia, la verdad, pero en el fondo es pena, pero voy a recolocarme. Que tiene que ver con que yo me pongo a leer y la cantidad de veces que tengo que volver a leer lo mismo que acabo de leer. Esto es... Bueno, también estás en... Pues, esto sí, bueno, pero antes del posparto puedo meterme ahí en el saco de es que estoy en posparto, pero antes también me pasaba, no voy a escaparme de esta, ¿no? Tiene que ver con la distracción constante, tiene que ver con tanta información, tiene que ver con la dificultad para prestar atención, con las redes sociales, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con toda esta parte en la que de alguna manera nos anestesiamos un poquito, que está afectándonos a nivel neurológico. Sí. O sea, es que esto es así. Esto se estudiará. Claro. Y acabará viendo datos que parece que son los que necesitamos, que son neuroanatómicos, en plan, ha cambiado el cerebro. Parece que hasta que esto no sucede, claro, no le damos importancia. Claro. Pero fíjate, lo has dicho súper bien, ¿no? De esa hiperconectividad y anestesia digital. Esto, que son estímulos constantes, recompensas inmediatas, nos está haciendo adictos a distraernos, claro, adictos a estar distraídos. Claro. Cuando no lo tenemos, lo echamos en falta. La patologización del malestar que decías antes, ¿no? Una sociedad obligada a estar feliz y a rendir. Que esto, como decíamos en este libro de la sociedad del cansancio, ¿no? Es interesante estar anestesiado porque entonces no te detienes. Claro. Entonces rindes muy bien. Pues anestésiate, hijo, tú sigue así. La saturación emocional, ¿no? No somos capaces de almacenar y procesar tantísima información y en un momento dado, pum, petamos y necesitamos cortar ese chorro de ruido. Bueno, y el individualismo, que al final, pues esa fragilidad de los vínculos, esa liquidez que hay en los vínculos hace que bueno, pues que perdamos la confianza en todo y que nos desilusionemos, nos desesperancemos y a mí esa parte realmente me preocupa mucho porque a dónde nos puede llevar, ¿no? Ahora se está hablando mucho de este paso, ¿no? Del nihilismo a la fe, que hablábamos el otro día un poco y que queríamos, bueno, pues acariciar aquí en este espacio el concepto, sí, y que creo que es una consecuencia de todo esto. Sí, realmente al final, como siempre hablamos, no podemos escaparnos de los conceptos psicológicos y de la manera que emocionalmente nos enfrentamos a ellos sin el contexto social que lo acompaña, porque es que somos seres contextuales, ¿no? Y esto es importantísimo. Y es verdad que hace poco hablábamos un poco de, he detectado un poco como esta inercia, ¿no? de la gente a la conexión pues más en la espiritualidad y concretamente quizás con Dios, ¿no? Porque la espiritualidad, no olvidemos, que es algo muy amplio y que no necesariamente tiene que ir acompañado de una religión concreta o de una práctica en ese sentido. Hablábamos de esto y entonces de pronto aparece Rosalía con un disco que le ha petado la cabeza a todo el mundo y con millones de interpretaciones y un disco que está absolutamente centrado, ¿no? en la religión, en Dios, en todo esto. Y por supuesto sin meternos a juzgar ni a cuestionar las creencias de nadie ni la fe, porque nos parece que evidentemente es un lugar donde muchísimas personas se encuentran mucho sostén y donde ahí se pueden generar redes de apoyo muy bonitas y donde realmente muchas personas pueden encontrar mucho sentido. A mí me parece que como movimiento social es, cuanto menos filosóficamente hablando, muy interesante, y no olvidemos que antes de la psicología esto era filosofía, ¿no? Entonces entender cómo se va moviendo el ser humano nos da respuestas de las cosas que van ocurriendo, ¿no? Y esa desesperanza, ese mirar el mundo desde... leía el otro día, ¿no? Hay una falta de verdad en el mundo en el que vivimos. Porque ahora ya nada sabes si es inteligencia artificial o no lo es. De hecho, ayer compartiste un vídeo de una señora sí. que es inteligencia artificial. Sí. Y entonces, claro, es como de... Ya te hace dudar. Sí. Yo estuve un rato mirándola en plan de ¿esta señora es de verdad o no es de verdad? Y es como, joder, macho. Es y además que en su perfil dice, me dicen que soy IA, pero no es verdad. O sea, ¿sabes qué?
que te confunden. Claro, que te juegan a la confusión. Claro. Ya no sabes qué creer ni a quién creer. Claro, entonces en un mundo con tanta conectividad, con tanta acceso a tanta información de los males del mundo, que igual antes eran igual de males, pero no te llegaba la información más tarde o no era de la misma manera y ahora es como al segundo tienes toda la información, ¿no? Y un mundo al que no sabes ya a lo que atenerte. Esto es verdad, no es verdad, esto que esta señora existe, no existe, esto que sabemos nosotras que nuestra voz y nuestra imagen está en las redes sociales constantemente a saber, ¿no? Esto, las consecuencias que puede tener. En fin, hay como esa cosa que hace que en esa falta de verdad, pues las generaciones necesiten agarrarse, las personas necesiten agarrarse a otras cosas. Y ahora pues quizás es el turno de la fe, ¿no? De hecho hay ciertos datos que hablan precisamente de que el catolicismo ha aumentado de un 34% a un 42,8%. Las personas que más acuden a misa son después de los mayores de 65, los menores de 24. Qué fuerte, o sea, me sorprendió también. Hay realmente un movimiento que hace que las generaciones estén necesitando ciertas respuestas o estén necesitando agarrarse a algo. Casi yo me parece hasta un acto de rebeldía, ¿no? Es como, no porque sea mentira en lo que creen ni mucho menos, sino porque es como de, pues ahora que nos estáis diciendo que no creamos en nada, pues ahora nos vamos a agarrar a poder creer, ¿no? Lo máximo posible. Entonces, ¿esto nos anestesia emocionalmente o nos puede anestesiar emocionalmente? Bueno, a ver... es que aquí me van a caer me puede caer la del pulpo. No pasa nada, yo lo digo con con todo mi cuidado. No quiero que nadie se me ofenda, pero bueno, se me van a ofender, no pasa nada. Pero la historia es que a nivel psicológico, yo creo que para los profesionales de la salud mental tenemos que tener esta corriente como muy presente para acompañar a las personas con el respeto a sus creencias, que esto es una base deontológica de nuestra práctica profesional, por supuesto, ¿no? Sin juicio a las creencias e ideologías de las personas que acompañamos, pero teniendo presente si muchas de las formas en las que se mueven en el mundo, las gafas con las que interpretan el mundo y la manera en la que lo expresan y desde donde se mueven, tiene este punto de anestesia emocional por no cuestionamiento de ciertas cosas o por una mirada que digas, bueno, quizás estás decidiendo elegir este discurso porque te protege de mirar otro, que quizás tiene que ver más contigo y con ponerte en el centro, ¿no? Lejos, ya te digo, de que nosotras no queremos juzgar absolutamente nada, simplemente poner encima de la mesa pues este sistema que ahora mismo no hay una corriente muy en esta línea. Y lo que es un hecho es que nos estamos desconectando de valores, de hábitos. El otro día tu señor marido me enseñaba una publicación que me tocó muy profundo, ¿no? Que hablaba de, bueno, pues la pérdida, por ejemplo, del trabajo manual. Wow, sí. Cómo nos estamos desconectando de reparar lo roto, de trabajar artesanalmente con paciencia, con tiempos, de aprender un oficio. O sea, nos estamos alejando de muchas cosas. Y aquí también me van a caer, ¿vale? Vale. Joder, nos van a caer por todos lados. A repartir. Reconozco una resistencia a la inteligencia artificial y a todo lo que está trayendo este tsunami tecnológico y digital, que me decían el otro día en una conversación, bueno, pues también le asustaba el primer coche a quien iba a caballo, ¿no? Pero es que también nos estamos cargando el planeta, claro, de muchas maneras llamadas evolución. Y creo que el ser humano, o sea, si muchos de los avances industriales se han cargado o se están cargando el planeta, esto creo que se está cargando la especie. Porque precisamente por esto mismo, porque ya no sabemos ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Ya no sabemos
conectar con las personas de una manera tácita, de una manera corporal. Claro. Nos estamos distrayendo de nuestro mundo emocional, de nuestra mirada hacia adentro, de todo lo que son nuestras emociones y muchas más cosas, ¿no? Total. Pero es como si ya de por sí hay que entrenar esa mirada interior, esto no solo no lo entrena, sino que lo desentrena. Nos pone más fácil la distracción. Claro. Entonces no me extraña para nada que esté habiendo un repunte hacia lo ecológico, por un lado, hacia la espiritualidad, por otro, que realmente es lo que tú dices, ¿no? La lucha de rebeldía contra realmente una desorientación. Yo siento como si al ser humano le hubiesen puesto una venda en los ojos y a la gallinita ciega. O sea, nos han dado 1000 vueltas y nos han dicho, ala, ¿dónde estás? No tengo ni idea. Claro. Estoy perdido. Y psicológicamente sentirse perdido es horrible. Genera mucho malestar y puedes perder el sentido de la vida. Fíjate que los estoicos hablaban del mundo emocional de una manera que a veces a mí me fricciona un poco, porque es como el control racional de las emociones. Esto es a lo que tienes que acceder realmente, ¿no? Uh-huh. Y ese concepto de apatheia, ataraxia, de a través de mi razón controlo, pero ya estamos en ese control que nosotras sacamos un poquito las uñas. Claro. O sea, ya las emociones se veían como algo malo. Bueno, pues se está volviendo a algo muy similar. Claro. A lo mejor a través de la anestesia o a través de invalidaciones, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, ¿nosotras pecaremos de exceso? Me da igual. Probablemente. Pero es que me da igual, porque si esa es la resistencia que podemos ofrecer a un sistema anestesiante, pues que nos digan que somos unas exageradas. Claro. O sea, abrazo y me pongo la chaqueta exagerada con estos términos, sí sé que con eso estoy combatiendo una inercia que creo que es perversísima para el ser humano. Perversísima. Claro. Y ahí yo creo que hay una cosa que sí que me gustaría decir con respecto a toda esta corriente, ¿no? Como más espiritual, más incluso también de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Que dentro de que la dificultad... O sea, a ver, ¿cómo explico esto? O sea, a mí me gustaría apelar a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, a ese nivel de conciencia, a ese nivel de no anestesia, precisamente, para que sean estrategias que nos ayuden a detectar todo lo que puede ser dañino para nosotros en esta línea. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay personas con no muy buenas intenciones al otro lado intentando encontrar la oportunidad para enganchar a los demás y en muchas ocasiones conseguir más poder a muchos niveles, ya sea un poder económico o ya sea el poder que sea, ¿no? Y si se abre una puertecita en la espiritualidad, en el crecimiento personal, en el encuentro con uno mismo, es muy atrayente para las personas, ¿no? Porque desde ese vacío y esa pérdida de la que estamos hablando, lo fácil es que yo me vaya a buscar lugares donde yo pueda atender todo eso. Y aquí tenemos que ser muy responsables, porque no hay nada de malo en la fe. Nada. Y no hay nada de malo en la conexión con la espiritualidad y no hay nada de malo en el crecimiento personal. Pero en cada una de esas tres puede haber gente mala. Ya. Y espero que se entienda lo que quiero decir. O sea, no hay nada de malo porque precisamente desde la fe se conecta con valores, precisamente desde la fe se conecta con uno mismo, precisamente se conecta con todo eso que uno necesita, con esa conciencia, con esa simplicidad de la vida, con ese bajar a lo esencial, con ese que se puede hacer desde la fe y se puede hacer desde otro lugar espiritual y se puede hacer desde el crecimiento personal. Pero puede haber muchas personas intentando aprovecharse precisamente de eso. Entonces, en esta corriente y en esta mirada, a nosotras o a mí personalmente lo que me puede preocupar más es cuánta gente puede haber detrás intentando aprovecharse de eso, haciendo movimientos que no sean respetuosos con el otro y que busquen un interés que sea manipulativo para otra persona o que traicione, ¿no? De alguna manera lo que la persona humildemente e ingenuamente quizás está haciendo por intentar salvarse de todo esto y precisamente no anestesiarse, porque quizás las personas que precisamente están ahí lo están haciendo desde esa línea. Pero si no hay ese nivel de conciencia, corremos el riesgo de por buscar no anestesiarnos, acabar anestesiándonos, entrando en círculos un poco complejos. Así que espero que se entienda lo que queríamos decir y transmitir con esto, sin, por supuesto, de ninguna manera juzgar los movimientos espirituales de nadie, ¿no? Pero que se hagan, por favor, yo creo que se entiende. Con conciencia. Tiene que para eso haber un pensamiento crítico desarrollado
no permitamos que también nos anestesien de esto. Poder mirar con actitud crítica, que no significa atacar, sino de, bueno, a ver, esto, de dónde, quién, pues entender qué hay detrás, porque evidentemente la vulnerabilidad ahí está y hay personas con más facilidad para ser absorbidas por malas personas, como dices tú, pero tampoco nos podemos quedar en el otro polo de no me creo nada de nadie, porque entonces también pues, nos quedamos solos y cuidado con eso también. Claro. Pero bueno, que en este camino que estamos transitando todos, donde hay tanta facilidad para anestesiarse y distraerse que estamos hablando, en este concepto que me gusta mucho del brote, el reverdecer, ¿no? O sea, el mantener siempre como algo fresco, vivo, no muerto, no manipulado, genuino nuestro, que todos encontremos en nuestro interior eso que me dice la verdad. Porque en esta falta de verdad a mi alrededor, esta sabiduría interior que todos en el fondo tenemos, poder cerrar los oídos hacia afuera y escucharlo de dentro, que te dice esta persona no es buena, o que te dice esto es falso, o protégete de esto y de lo otro. Bueno, pues escuchemos eso, y para eso necesitamos silencio. Necesitamos apagar el ruido, necesitamos no ir tan rápido, no ir tan estresados, dedicarle tiempo de calidad a esa escucha interna, a escuchar al otro también, pero que en cierto modo le tenemos como mucho miedo a quedarnos solos. Entonces vamos a seguir la corriente. Dado que la corriente es peligrosa, mantengamos como la integración y la individualidad. Sí, el otro día de hecho escuchaba a Eduardo Torres, compañero psicólogo, hablar de la importancia en esta corriente de inteligencia artificial y de no saber realmente qué es verdad y qué no, que precisamente también para conectar con esa conciencia interna de la que hablas, de ese brote verde, es también muy importante generar espacios de debate, ¿no? Generar espacios de reflexión. Porque si tú generas espacios donde discutimos sobre esto y no me lo creo porque lo he leído en un sitio y fin, sino que vamos a hablar sobre esto, vamos a filosofar, ¿no? Volver a lo esencial, volver a lo de antes, esto que hablabas antes de se está perdiendo. Las manos artesanas que hacen oficios que son que de alguna manera pues bueno es parte a veces de la evolución y otras veces hay ahora también una corriente muy bonita, ¿no? De personas volviendo a lo rural, de personas volviendo a conectar con lo esencial, con los intentando adaptar lo nuevo con lo sostenible de lo que antes era nuestro día a día, ¿no? Sin la necesidad de volver exactamente a cómo eran las cosas antes, ¿no? Pero intentando adaptarlas. No hay que negar la evolución. Eso es, ¿no? Pero intentando que confluyan de alguna manera, ¿no? Entonces, vivimos en mundos tan ruidosos que necesitamos también contextos que bajen ese ruido. Y a veces los encontramos más fácilmente y otras veces no tanto, y entonces eso genera como mucha más anestesia y ojalá que podamos generar un poco ese reverdecer de las personas, que me parece una palabra preciosa, encontrar ese brotecito, y eso pasa pues por mirarse, y eso pasa por no escabullirse de lo que uno siente, por mantenerse en la incomodidad de lo que uno siente y por hacerse preguntas. Y a veces esas preguntas tocan y otras veces no tocan en ese momento, que no hay que preguntárselo todo ya, pero hay que empezar a preguntarse. Claro. Y cuando empezamos a preguntarnos, de repente llegamos a un punto, nos quedamos con eso que ya sabemos y llegará otro momento en el que necesitemos seguir preguntándonos y así vamos avanzando, ¿no? Pues si eres de esas personas que cuando alguien te habla de emociones o te pregunta qué tal estás, no sabes responder o no entiendes el idioma, no sé si estás escuchando este podcast para empezar. Para empezar, porque igual te lo han enviado. Pero bueno, plantéate que igual a lo mejor hay que recuperar, porque hubo conexión emocional, hubo desde el principio de los tiempos, desde que salimos
al mundo, hubo conexión emocional, recuperarla de las maneras que sean. A lo mejor es a través del deporte, de la belleza, de la naturaleza, de las relaciones con amigos, de la vivencia con los hijos, que te vuelven a recuperar el mundo emocional. También este taller gratuito que explica de manera un poquito más racional quizás, ¿no? Pero no dejes de pasar la oportunidad de darte cuenta de que si no conectas con tu mundo emocional y con el de los demás, evidentemente, igual te puedes perder del todo y tiene consecuencias esto. Así que bueno, intentemos también los que tenemos niños alrededor inculcarles ese tiempo de no ruido, y cuando decimos ruido a veces es llenar su tarde extraescolares, ¿eh? Claro. A mí me pasó justo, y con esto ya cerramos, bueno, si quieres decir algo evidentemente. Sí. Con esto ya decido yo que se acaba. Pues ayer mismo no pudimos llevar a nuestros peques a su extraescolar, entre otras cosas porque entre que mi marido está medio incubando algo y que yo tenía mucha carga de trabajo, dijimos, bueno, hoy igual pues a casa. Esto va a doler porque les gusta mucho ir, pero hoy el día pinta... Pide otra cosa. Y entonces en casa, en un día donde no suelen estar toda la tarde, emergieron cosas tan bonitas de ellos, que no era sentarse y ver la tele, sino que de repente, pues bueno, pues no sé, se inventaron juegos como o hicieron cosas que no suelen hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, dar espacio para que eso suceda, entre otras cosas, merendaron palomitas. Que eso también es maravilloso. Dice, las palomitas para merendar, esto no lo solemos hacer. Claro, es que tampoco solemos faltar a esa extraescolar. Ah, perfecto. Claro. Entonces, dar espacio para que no haya siempre cosas que hacer, siempre. Y esto lo estoy diciendo en alto y me lo estoy diciendo. Sí, que estamos todos atrapados en lo mismo. Quiero decir que aquí nosotras no vamos a ir de seres de luz, que lo hagan todo perfecto, ni muchísimo menos que nos cuestionamos constantemente todo esto, que nos vemos encerradas constantemente en momentos en los que dices, Dios mío, ya me ha vuelto a atrapar la rueda, ¿no? Pero con que tengamos conciencia, si hay conciencia, si hay mirada, hay menos anestesia. No te digo yo que no haya nada, pero hay menos, ¿no? Entonces, si por lo menos estamos más conectados, no para que venga la culpa a fustigarnos, mira, ya me he anestesiado, o mira, ya no, tal, no, sino para acompañarnos de una manera más compasiva. A veces nos anestesiamos porque ni siquiera sabemos tratarnos con un poquito de cariño. Entonces, bueno, esa mirada interna también es muy, muy importante. Un proceso terapéutico puede ser también una gran fórmula para entender esa anestesia y de dónde viene y para qué, y qué es lo que lo provocó o lo ha ido provocando, lo sigue provocando, y por qué lo compro y qué es lo que está pasando. Pues eso, evidentemente, jamás lo diremos en público porque es que no es igual en ninguna persona. No. Entonces no podemos decir, pues esto te pasa por esto. No lo sabemos. No. Así que tú y en ti y en tu historia, ¿por qué y para qué? Pues entonces, a lo mejor el proceso terapéutico es la clave. Qué apasionante descubrir esas preguntas. Para mí lo son, desde luego. Lo son. Pues nada, pues que no nos anestesiemos o lo menos posible en este mundo ruidoso. Busquemos ese silencio, cada uno como necesite, y que por favor abracemos cada día nuestras emociones. Así es. Amén, hermana. Adiós. Amén. Adiós. Adiós.